Dios los bendiga, hermanos. Apocalipsis, capítulo 3, versículos 7 al 13. La Biblia dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta hora llegamos a esta porción en la cual vamos a contemplar a la iglesia en Filadelfia. Esta es la sexta iglesia que nosotros vamos a estar estudiando en este estudio continuo del capítulo 2 y el capítulo 3 en el libro de Apocalipsis, donde nuestro Señor envía mensajes a las iglesias. Para seguir y para dar por inicio a este mensaje, vamos a observar lo que dicen, hermanos amados, el verso 7, en el cual nuestro Señor Jesucristo se identifica con el pastor en la iglesia en Filadelfia. Y dice el verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Quiero que pare ahí por un momento. En el estudio o en los estudios anteriores en las iglesias que hemos contemplado, nosotros hemos hablado en todas esas 5 iglesias de que el apóstol tenía la misión de escribirles a las iglesias y principalmente a los pastores, que eran los representantes de la iglesia. En la mayoría de esas cartas que el pastor tuvo que escribir, esas cartas eran cartas en las cuales se condenaba el pecado y se llamaba al arrepentimiento. Hay 2 cartas en las cuales no se llama al arrepentimiento. Esas cartas son Esmirna y Filadelfia. Esta es una carta hermosa, hermanos amados, porque acá no se está condenando el pecado. No estaba esta iglesia ofendiendo al Señor. De hecho, cuando nosotros estudiamos todos esos versos del 7 al 13, nosotros llegamos a la conclusión de que la iglesia en Filadelfia es la iglesia fiel. Y como iglesias contemporáneas, nosotros debemos de observar a la iglesia de Filadelfia o en Filadelfia, y la iglesia en Filadelfia debe de ser un modelo palpable para nosotros. Debemos de observar cómo esta iglesia vivió, cómo se mantuvo, cómo caminó delante del Señor, porque esta iglesia en verdad estaba haciendo cosas que agradaban al Señor. ¿Por qué? Porque esta iglesia es la iglesia fiel. Así es de que espero que prestemos mucha atención y observemos lo que se está diciendo. Acá no se va a tratar el pecado. Esta iglesia está agradando al Señor. Y ese es el propósito de nosotros como cristianos: agradar al Señor, darle honra, darle gloria al Señor. No queremos estar acá pareciendo que somos cristianos y en verdad no estamos agradando al Señor, no le estamos trayendo honra, no le estamos trayendo gloria.
hemos fracasado espiritualmente si decimos que somos cristianos, pero en lugar de honrar al Señor, le deshonramos. No queremos hacer esas cosas. Ahora, en ese verso 7, lo primero a lo cual yo quiero llamar su atención después de haber dicho que en esta iglesia no se va a enfrentar el pecado, es lo que dice nuestro Señor después que le ha dicho al apóstol que escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia. Dice el Señor, esto dice el santo, el verdadero. Quiero que pare ahí por un minuto. Esta es la identificación con la cual nuestro Señor se presenta con esta iglesia fiel. ¿Y qué es lo que está diciendo? Él habla de su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Su naturaleza santa. Eso significa que Él es sin pecado. Que cuando estuvo en la tierra, Él no tuvo pecado. Y Él sigue siendo sin pecado. Él ha existido siempre como un ser santo. Pero no solamente Él habla de su naturaleza santa, sino también, hermanos amados, que dice que Él es verdadero. Oh, hermanos queridos, yo quiero que usted comprenda lo siguiente. Cuando Él habla de su naturaleza santa y verdadera, Él está diciéndonos que Él posee la misma naturaleza que el Dios Todopoderoso posee. Nosotros, como una iglesia trinitaria, sabemos por qué es eso. Él es la segunda persona en la Trinidad. Él es Dios el Hijo. Y como Dios el Hijo, Él posee todos los atributos, y toda la naturaleza de su Padre. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Estas formas en las cuales nuestro Señor se identifica en ese capítulo 2 y en ese capítulo 3, en las cuales le escribe a esas 7 iglesias, es una forma detallada en la cual nosotros deberíamos de observar para tener más temor de nuestro Señor Jesucristo, para conocerle mejor. De hecho, creo que un ejercicio de prudencia que nosotros deberíamos de hacer, hermanos amados, al terminar este culto, sería observar todos esos versículos en los cuales Él se ha presentado para con cada una de las iglesias y meditar en cada uno de ellos. Él se está identificando. Podemos tomarlos todos y observar esa identidad gloriosa y divina de nuestro Señor. Esa identidad gloriosa y divina de nuestro Salvador. Él no es como nosotros. Él es el Señor. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Así es de que debemos de entender eso, hermanos amados. Y debemos de tener ese temor reverente. Debemos de tener ese respeto para con Él. No debemos de ser igualados y observarlo como que simple y sencillamente es Jesús y ya. De hecho, creo que usted más que nadie, ustedes que me escuchan, saben que me molesta escuchar en los cristianos y en los predicadores cuando se refieren a nuestro Señor como Jesús. Él no es Jesús, Él es el Señor. Él es el Señor de la gloria. Él es el Rey de la gloria. Él es el Dios Todopoderoso. Él no es nuestro hermano. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Salvador. Así es de que debemos de guardar esas diferencias. Debemos de guardar ese respeto. Debemos de verlo en verdad como quien es Él. Debemos de prestar atención. Así es de que tengamos ese cuidado, hermanos amados, de no pasar esa línea y observarlo a Él como nuestro amigote. Cada vez que nos vamos a acercar a Él y nos vamos a presentar a Él, debemos de observarlo como quien Él es. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios manifestado en carne. Y no nos acercamos delante de Él diciendo, Jesús, ¿qué tú quieres? Nos acercamos con las palabras que Pablo dijo cuando iba camino a Damasco y se le presentó el Señor de la gloria. ¿Qué quieres que haga, Señor? Esa es la voz, esa es la forma en la cual un verdadero convertido habla. ¿Qué quieres que haga, Señor?
No argumentamos con Él, no le decimos a Él qué hacer, no le pedimos explicaciones, no le damos consejos. Sabemos que Él es el Dios de la gloria, hermanos míos. Así es de que debemos de tener cuidado. Lo segundo, a lo cual quiero llamar su atención, hermanos amados, después que nuestro Señor se ha identificado como el santo y el verdadero, quiero que pare ahí por un momento. Quiero que comprenda lo siguiente, hermanos amados. En Cristo, en nuestro Salvador, en nuestro Señor, en el Hijo de Dios, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Si usted es una persona que está yendo constantemente a la iglesia, o una persona que lee la Escritura, o una persona que lee la Biblia, usted puede entender y debe de entender que todas las promesas que están contenidas en este libro del pacto son en Cristo sí y en Él amén. Y que si usted se quiere adueñar de esas promesas, si usted se quiere adueñar de esas promesas, usted debe de estar en Cristo. Que si usted está lejos o separado de Cristo, o no camina conforme a la voluntad de Jesucristo, ninguna de las promesas que están acá le pertenece. Podemos estar en una iglesia, pero no necesariamente estar agradando a Cristo. Podemos profesar ser cristianos, pero no necesariamente pertenecerle a Jesucristo. Así es de que si en verdad nosotros queremos que las promesas que están en la palabra de Dios sean aplicables a nosotros, debemos de asegurarnos que estamos en Cristo. Fuera de Cristo no somos nada. Separados de Cristo, hermanos amados, Dios no nos ha hecho ni una sola promesa. Me aterra observar en muchos círculos cristianos como personas sinceras, voy a decirlo de esta forma, pero con mucha ignorancia, y lo digo con el mayor respeto y el mayor amor posible, me han expresado a mí: bueno, mi hijo no es cristiano, pero él está bajo promesa. Dios no le ha hecho ni una promesa a ningún impío. Dios no le ha hecho ninguna promesa a ninguna persona que no esté en Cristo. Si usted es un padre de familia y usted tiene un hijo y él no es cristiano, él no tiene ninguna promesa. Las promesas son aquellos que están en Cristo. Y no importa que usted piense, o no importa lo que en su iglesia le están enseñando. La palabra del Señor es más que clara en cuanto a esto. Dios no se ha puesto nunca entre la espada y la pared, expresando o dando promesa a hombres naturales no regenerados que no aman a Cristo. De hecho, el apóstol Pablo dijo: aquel que no ama al Señor Jesucristo con amor entrañable, sea anatema, sea maldito, sea condenado. Esas son palabras duras. Esas son palabras serias, hermanos míos. Ahora, en otra ocasión vamos a hablar más de una forma más profunda sobre ese asunto. Porque sin lugar a dudas, hermanos amados, creo que Satanás ha hecho una gran labor en muchas iglesias y en muchos púlpitos. No se está predicando la verdad del evangelio. Por eso hay tanta gente en ignorancia. Por eso hay tanta gente en error. Eso es terrible. Estamos viviendo en momentos difíciles, en momentos de gran dificultad. La iglesia está muy cómoda al ser muy ignorante de la palabra del Señor, hermanos míos. Eso no debe de ser de esta forma. Así es de que antes de proseguir, quiero dejar esto bien claro. Las promesas que se encuentran en la palabra de Dios son para aquellos que están en Cristo. Ahora, estar en Cristo no significa que usted está en la iglesia. Estar en Cristo no significa que usted se arrodilla. Estar en Cristo no significa que usted se pone una mantilla. Estar en Cristo no significa que trae un pantalón planchado o una camisa abotonada hasta arriba, se pone un saco, una corbata. Eso no significa estar en Cristo.
Esa es una profesión. Y son profesiones externas. Por ejemplo, nos podemos hincar y nuestro corazón puede ser rebelde delante del Señor. Podemos usar un velo, o las hermanas pueden usar un velo y aún así ser desobedientes y ser ingratas y ser malcriadas delante del Señor y no prestar atención a lo que la palabra del Señor dice. Nosotros los hombres podemos vernos como grandes piadosos y ser impíos en gran manera. En unos pocos minutos vamos a ver lo que significa ser fiel. Esta iglesia fue una iglesia fiel. Así es de que lo que esta iglesia hizo es lo que nosotros debemos de hacer si en verdad estamos en Cristo. Lo tercero de ese verso 7 dice nuestro Señor: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Quiero que pare ahí. Quiero que pare ahí. En esa porción, ese versículo, hermanos amados, es un versículo que se tomó del libro de Isaías. Es una porción profética, hermanos queridos. Isaías 22, donde se habla del Mesías. Quiero que comprenda lo siguiente. Jesucristo es el Mesías prometido. Él es aquel que prometió el Dios Todopoderoso. Él es su Hijo. Él es el Señor de todas las cosas creadas, hermanos amados. Las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Él es aquel delante del cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Quiero que comprenda lo siguiente. Usted puede ver a Cristo y usted puede ver a aquel en el cual las profecías del ungido de Jehová se han cumplido. Usted puede descansar confiadamente, puede poner su fe y toda su confianza en Cristo y decir verdaderamente este es aquel a quien el Dios Todopoderoso señaló para salvar a los hombres. Si usted puede poner la fe en Jesucristo, usted puede descansar confiadamente y decir verdaderamente, Él ha pagado mis culpas, Él ha pagado mis pecados. Ahora las cosas están bien con Dios. Como el Mesías que Él es, Él tiene toda autoridad, Él tiene toda soberanía en el reino de su Padre Celestial. Él tiene las llaves de la muerte y el infierno, pero también posee, hermanos amados, las llaves de la salvación. Es esta, hermanos amados, la causa por la cual solo en Él hay salvación. No hay salvación en nadie más. Los hombres no le podemos salvar. Los predicadores no podemos. María no puede. Un santo no puede. Los nuevos o modernos apóstoles no pueden. Ningún otro Dios le puede salvar. Es solo Cristo el que puede salvar. Él es el único quien le puede dar herencia con los santificados aquel día. Yo espero que todos aquellos que escuchen en esta hora esta palabra tengan una verdadera relación con el Señor Jesucristo. Porque si usted no tiene una verdadera relación con el Señor Jesucristo y está permitiendo que el tiempo pase y está malgastando su tiempo, su vida, y no le importa lo que la palabra del Señor dice, usted está perdiendo la oportunidad de ser salvo. Usted no ha comprendido la seriedad de este asunto. Nadie más le puede salvar. Y si usted desprecia a Jesucristo, ¿usted cree que Cristo estará ahí por toda la eternidad esperándolo?
Cristo no estará por ahí por toda la oportunidad. No estará ahí por toda la eternidad esperándolo, mejor dicho. Jerusalén despreció a nuestro Señor. Y nuestro Señor lloró por la condenación de Jerusalén. Y nuestro Señor fue más adelante y dijo que los ojos de Jerusalén se habían enceguecido. Su corazón básicamente llegó a endurecerse. Esto está encubierto de ti, dijo el Señor, por cuanto no conociste el día de tu visitación. Hay un día en el cual Cristo está visitando las personas por medio de este evangelio. Les está diciendo: arrepiéntense, vengan a mí, yo les puedo dar salvación. Yo los puedo librar de la muerte. Yo los puedo librar del infierno. Solamente tienen que confesar mi nombre. Tienen que dejar el pecado. Tienen que vivir para mí. Pero ¿cuántas personas no están prestando atención? ¿Cuántas personas están ignorando el llamado misericordioso de gracia de nuestro Señor Jesucristo? ¿O a cuántos de ustedes Satanás los ha engañado grandemente y les ha dicho: mañana será otro día, pasado, el otro año? La mayoría de nosotros somos muy prudentes para cuidar nuestros trabajos, para cuidar las finanzas, para cuidar nuestros hogares, nuestras familias, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas. Pero muchos no somos prudentes para cuidar nuestro cuidado espiritual, nuestra alma. Muchos no tienen una verdadera relación con Jesucristo. Muchos se excusan en sus obras. Oh, si tan siquiera el Espíritu de Dios abriera el entendimiento de todos los que me escuchan en esta hora y pudieran entender, hermanos amados, que no basta con la religión externa. En verdad debemos de tener una verdadera relación con Jesucristo. Si no tenemos una verdadera relación con Jesucristo, estamos perdidos. Y como lo dije anteriormente, ninguna de las promesas del pacto de gracia son nuestras, ni se nos han dicho a nosotros. Quiero avanzar, porque corro el peligro de permanecer todo el tiempo en ese versículo 7. Es tan rico. Pero quiero que hablemos un poco de la alabanza que nuestro Señor Jesucristo da a esta gran iglesia en Filadelfia, a estos hermanos santos en Filadelfia. Observe, y voy a llamar su atención al versículo 8. Dice el versículo 8: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiero que pare ahí por un segundo. Lo primero a lo cual quiero llamar su atención, hermanos míos, de ese versículo 8, es que sin lugar a dudas, encontrar este mensaje es algo hermoso en estos dos capítulos. Y es algo que llena de gozo, hermanos míos. Y le voy a decir por qué. Porque encontrar entre esas 7 iglesias el mensaje de Esmirna y el mensaje a la iglesia en Filadelfia, eso, hermanos amados, es una gran alegría, es un gran gozo,
Porque acá nosotros no encontramos palabras de reproche, acá no encontramos palabras de amonestación, sino que encontramos palabras de alabanza, palabras que consuelan, hermanos amados, palabras que exhortan, exhortación santa a verdaderos cristianos. Es de sumo gozo estos dos mensajes, hermanos amados, porque esto es un ejemplo claro que las iglesias de todos los tiempos pueden y deben de vivir agradando a Dios y agradando al Señor Jesucristo. Dicho de otra manera, es posible tener un cristianismo que honre, que glorifique y que agrade al Dios Trino, hermanos amados. Esmirna lo hizo. Filadelfia lo hizo. Si ellos pudieron vivir agradando al Señor, nosotros también podemos vivir agradando al Señor. Basta ya, hermanos amados, de estar conmensurándonos unos a otros. Oh, qué difícil es este cristianismo. Oh, qué terrible es este cristianismo. Oh, qué tan grande es la cruz. Oh, porque a unos la cruz es más grande que a otros. Oh, porque la cruz de unos es más grande y más pesada que... Basta de esa locura en el cristianismo ya. Basta. Esmirna era una iglesia bajo persecución. Acá es una iglesia fiel la que estamos contemplando. Ellos no se conmiseraron. Ellos siguieron adelante haciendo la obra para la cual habían sido llamados. Enfocados en Jesucristo, observándolo de día y de noche. Esperando su manifestación. Esperando que un día viene por su iglesia. Ellos no se pusieron a ver, no estimaron preciosa su vida para ellos. Ese es el problema con nosotros, los cristianos contemporáneos, los cristianos modernos. Nos estimamos tan preciosos para nosotros que no queremos darle nuestra vida al Señor Jesucristo. No terminamos de morir. No decimos la palabra de Juan el Bautista. Él dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No, nosotros queremos tener a Cristo que mengüe cada día más, un Cristo pequeño en nuestras vidas y nosotros ser grandiosos. Eso no puede ser. Cristo tiene que crecer y nosotros tenemos que menguar. Es posible, hermanos míos, vivir agradando a Dios. Es posible hacer esto. Ahora, ¿cómo es esto posible? Es posible, hermanos amados, porque el verdadero cristiano ha recibido el Espíritu Santo. El verdadero cristiano no solamente ha recibido el Espíritu Santo para ir con un misticismo y ya. El Espíritu Santo lo va a llevar, hermanos amados, a su revelación. ¿Qué significa eso? Lo va a llevar a su palabra. Nosotros podemos vivir un verdadero cristianismo, hermanos amados, que honra, que alaba y que glorifica al Señor Jesucristo, no por nuestras propias fuerzas. No es un don que nos pertenece a nosotros o que emana de nosotros. Es un don que se nos ha sido dado por pura gracia, por pura misericordia. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de los Efesios en el capítulo 6 y versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si usted se fortalece en Él y en el poder de su fuerza, usted va a vivir un cristianismo lleno de victoria. Esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está llevando a que estemos en Él, a que nos fortalezcamos en Él, a que caminemos en Él. Pero muchos de nosotros le damos mucho trabajo al Espíritu Santo. Somos muy rebeldes. Debemos de cambiar eso. Debemos de pedirle al Señor que nos ayude. Pero no solamente pedirles. A veces tenemos ese mal, solamente pedimos y pedimos y pedimos, pero no ponemos de nuestra parte, hermanos míos.
Sigue diciendo el versículo 8. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiero que pare ahí. El Señor dijo que había puesto delante de esta iglesia una puerta abierta. Una vez que Cristo abrió esa puerta, nadie la puede cerrar, dijo él. No importa que esta iglesia tenía poca fuerza, nadie podía cerrar esa puerta. Cuando Cristo abre una puerta, hermanos amados, nadie la puede cerrar y no importa cuáles sean nuestras fuerzas. Esa porción en la cual hemos leído que Cristo abrió una puerta para esta iglesia, esa porción es una referencia al servicio y al evangelismo. Quiero que comprendan lo siguiente. A toda verdadera iglesia cristiana, Cristo ha abierto una puerta delante de ellos. Y no es por causa de nuestra fuerza, es porque Él lo ha hecho. Diciendo que esa puerta está abierta delante de nosotros, los verdaderos cristianos. Cada uno de nosotros estamos en deudas para con el Señor. Cada uno de nosotros, hermanos míos, estamos llamados ¿a qué? A servirle. Cada uno de nosotros estamos llamados ¿a qué? A evangelizar. Si nosotros pensamos en esto, hermanos amados, es posible que nos quedemos pasmados. ¿Cuántos de nosotros somos renuentes para el servicio al Señor? ¿Cuántos de nosotros somos renuentes, hermanos amados, para el evangelismo? Pienso en este momento, ¿cuántos de nosotros estamos diciendo en esta hora, envíame a mí? Debemos de decir eso. Debemos de estar preparados en todo momento, hermanos míos, para servir al Señor. Debemos de estar preparados para ese verdadero evangelismo. Muchos de nosotros no estamos sirviendo porque me miraron mal en la iglesia. Es que esto en la iglesia, es que me hicieron esto, es que me hicieron lo otro. Bueno, si en algo hemos fallado, lo correcto es que se nos aplique disciplina cristiana. Una iglesia que no aplica disciplina cristiana es una iglesia envanecida, dice la Escritura. Cuando hablamos del servicio y del evangelismo, esto lo hacemos por causa del Señor. Él nos ha mandado a hacer estas cosas. Pablo habla en Primera de los Corintios 16:9, Segunda de los Corintios 2:12, Colosenses 4:3, que una puerta se le ha sido abierta a él. Era una puerta de evangelismo, era una puerta de servicio. Él no fue renuente. Él tomó las oportunidades y sirvió al Señor, evangelizó. Debemos de aprender, hermanos amados, de estos grandes hombres, hombres que amaron al Señor, sirvieron al Señor, con toda humildad, dijo Pablo. Es terrible también, hermanos amados, observar, por ejemplo, en el capítulo 2 de esa segunda en el capítulo 2 de segunda a los Corintios y versículo 12, 13, cuando Pablo tuvo que dejar por un momento la obra del evangelismo, porque la iglesia en Corintio no estaban viviendo como debían de vivir. Su corazón estaba atribulado. Él tuvo que correr a ver cómo estaban ellos en la fe. Pensar en eso es terrible, hermanos amados.
¿Cuántos de nosotros en lugar de estar siendo en lugar de estar haciendo, la obra de servicio a nuestro Señor y en lugar de estar evangelizando, estamos siendo tropezaderos para que otros verdaderos cristianos no hagan esta obra? Debemos de prestar atención. Si esta es nuestra condición, hermanos amados, creo que difícilmente aquel día nosotros vamos a ir al cielo. Debemos de tener mucho cuidado. Ahora, quiero que observe las razones por las cuales esta iglesia en Filadelfia es alabada. Primero, porque aunque tienes poca fuerza, dice el Señor, quiero que pare ahí. Esta cláusula en el griego se refiere a un grupo pequeño y con poca influencia, pero con fidelidad a Cristo. Más que a fuerza se refiere a influencia. ¿Qué es lo que quiero decir por esto? Estos hermanos en Filadelfia se veían como insignificantes ante los ojos de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no eran ricos aquí. Ellos no eran los gobernantes en Filadelfia. Ellos no eran la élite en Filadelfia. Ellos eran los pobres. Aquellos que no tenían influencia en la sociedad en la que vivían. Pero ellos eran ricos delante de Dios. Ellos tenían una gran influencia, hermanos amados, que podían traer a las personas al reino de los cielos por medio de este evangelio. Y quiero que contemple lo siguiente. Es bueno entender, hermanos amados, que ser una iglesia pequeña en miembros y pobre no constituye que en verdad seamos una verdadera iglesia fiel al Señor Jesucristo. Tampoco constituye ser esa verdadera iglesia santa, ser una iglesia grande en número y rica en gran manera y poseer templos de 2 o 3 millones de dólares. Esas no son señales de que en verdad somos fieles delante del Señor Jesucristo. La razón por la cual, hermanos amados, esta iglesia era una iglesia que tenía una influencia grande para atraer a las personas al reino de los cielos, aunque en la sociedad eran personas como nada, los despreciaban. Es porque ellos en verdad tenían el evangelio correcto. Es porque ellos no se avergonzaron del evangelio. Es porque ellos sabían que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A ellos no les importaba la vida aquí. Si tenían mucho o tenían poco. De hecho, por la misma razón de que en la cláusula griega esa porción se refiere a que es un grupo pequeño con poca influencia en la sociedad. Eso significa que eran hermanos pobres. Ellos no se avergonzaban, hermanos amados, si tenían un poquito o si no tenían. Me pregunto, ¿cuántos cristianos hay en este tiempo que tienen algo por pura misericordia del Señor y se avergüenzan? ¿Qué desgracia es eso?
Nosotros los cristianos deberíamos de entender que cada cosa que tenemos, o cada habilidad, o cada don, es pura misericordia del Señor. Y que somos menor que esa misericordia. Todo es por pura gracia del Señor. Y todo es por pura misericordia, hermanos míos. Sigue diciendo y sigue para seguir hablando, mejor dicho, sobre las razones por las cuales esta iglesia es alabada. La primera es porque aunque ellos no tenían influencia en la sociedad, ellos eran fieles con el evangelio correcto. La segunda razón por la cual ellos son alabados, hermanos amados, es porque has guardado mi palabra, dice el Señor. Quiero que pare ahí. Esto nos lleva, hermanos amados, a la obediencia. Has guardado mi palabra. Es con referencia a ser obediente. ¿Obedientes a qué? Al mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes que el mismo sentido del verbo griego tereo, que es para guardar, es la palabra para guardar, tereo? El sentido, hermanos amados, de ese verbo griego es conformarse en acción o práctica. Y esa es una hermosa descripción de lo que significa ser obediente, hermanos amados, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros en verdad estamos siendo obedientes como lo fue la iglesia en Filadelfia? Escuchen esto. El verbo tereo, que significa para guardar la palabra del Señor, para ser obedientes al Señor, es conformarse en acción o práctica. ¿Qué estamos expresando por eso? ¿Qué es lo que está expresando el texto griego con eso? Lo que está expresando, hermanos amados, es que cada mandamiento, precepto o palabra que usted encuentra en la Escritura, aquellos que aman a Cristo, que son fieles a Jesucristo, se conforman a ese mandamiento, a ese precepto, a ese mandato, a esa ordenanza santa. No somos ortodoxos de labios, pero heterodoxos en la vida. No somos muy santos de labios, pero no santos en nuestra manera de vivir. Usted me está entendiendo, ¿no? No solamente decimos, somos cristianos y nos damos golpes de pecho tras golpe, tras golpe y tras golpe. Pero nuestra vida está caracterizada por la desobediencia a Cristo. Nuestra vida está caracterizada por una vida que anda en la carne en todo momento, que anda en las obras de la carne, una vida que ama al mundo, una vida que ama los deseos del mundo, la gloria del mundo, una vida que hace amistad con el mundo, una vida que deshonra al Señor, una vida que desagrada al Señor, una vida que en nada trae alabanza a Jesucristo. Solo aquellos que se conforman en acción o práctica al Señor Jesucristo, acción y práctica al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, son aquellos, hermanos míos, que en verdad están guardando la palabra del Señor. No son aquellos que se les enseña, hey, mira, esto dice la Escritura, y saltan con un machete en la mano para tratar de perseguir a aquel que les está diciendo, te estás equivocando. O encogen los hombros, estiran la boca, el ceño lo ponen así, molestos en gran manera. Y dicen, yo no creo que sea así.
No, aquellos que en verdad son fieles al Señor y están sirviendo al Señor y están agradando al Señor, son humildes. Ellos temen deshonrar al Señor. Tiemblan cuando escuchan que están desobedeciendo al Señor. La tercera razón, hermanos amados, por la cual nuestro Señor le dijo a la iglesia, o le dio alabanza a la iglesia en Filadelfia, es: y no has negado mi nombre, dijo él. No has negado mi nombre. Es decir, confesaron a Cristo públicamente, se identificaron con Él, vivieron de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, vivieron de acuerdo a la manera en que Cristo vivió. Y lo hicieron con fidelidad, lo hicieron con amor, lo hicieron con gratitud. ¿Cuántas personas, hermanos amados, creen que confiesan a Cristo y no viven de acuerdo a la enseñanza de Cristo? Eso no es confesar a Cristo. Eso sería deshonrar a Cristo. Decir que somos cristianos y que hacemos las cosas que a Cristo no le agradan. No nos equivoquemos, Él no puede ser burlado. Acá la iglesia fiel le confesó a Él. Vivió de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Vivió de acuerdo a lo que a Cristo le agrada, hermanos amados. Quiero que observe el verso 9 hasta el verso 12. Dice en esa porción: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pare ahí mejor por un momento. Pare ahí por un momento. Luego vamos a seguir. Este versículo 9, hermanos amados, nos muestra que el pretender ser pueblo de Dios y en verdad no serlo, eso nos expone como mentirosos, como falsos, como apóstatas. Ahí estaba ese grupo de judíos pretendiendo que eran una sinagoga de Dios. Pero ellos eran una sinagoga de Satanás. Ellos decían que eran verdaderos hijos de Dios. Oh, yo quiero que entiendan lo siguiente. Nosotros no somos verdaderos cristianos por la iglesia a la que vamos o por el concilio en el que estamos. No somos verdaderos cristianos por la forma en la cual nos vestimos o la forma en la cual nos vemos. Un día escuché a un predicador decir de una hermana, la vio vestida y dijo: bueno, la forma de vestir de esta persona me dice que en verdad es cristiana. No. Su forma de vestir en verdad no dice que usted es un cristiano. Si su vida externa constituye su cristianismo, nos hemos apartado de lo que la palabra del Señor establece. Así es que debemos de tener cuidado. Claro, con esto yo no le estoy diciendo de que si usted es un cristiano, usted no va a tener una forma correcta de vestirse. No es eso lo que estoy estableciendo, no es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo, hermanos amados, es de que el verdadero cristianismo inicia desde dentro y prosigue hacia afuera. No empieza de afuera y se queda afuera solamente. Los mentirosos, aquellos que profesan ser cristianos pero no lo son, un día van a ser expuestos como mentirosos
y como falsos, y como apóstatas, y como herejes delante de Dios. Y todo mundo reconocerá, hermanos amados, quiénes son los que en verdad Cristo ama. Así es que debemos de tener cuidado. No podemos pretender ser medios cristianos, cristianos tibios. De hecho, próximamente vamos a hablar sobre el ser tibio y pretender que las cosas están bien. Observe lo que dice el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Quiero que pare ahí por un momento. Nuestro Señor dijo, por cuanto has guardado la palabra con perseverancia. Eso es lo que está diciendo. Quiero que comprendan eso. El verdadero cristiano o el verdadero cristianismo es aquel que persevera. Los que pretenden ser cristianos pero no perseveran en el evangelio, no son obedientes, no guardan la palabra del Señor. Ellos no son cristianos, nunca fueron cristianos, ni serán cristianos de esa forma. Es difícil entender, hermanos amados, que el verdadero cristiano es una nueva criatura, es una criatura creada en el Espíritu por el Espíritu Santo, con afecciones religiosas diferentes, con afecciones santas, afecciones espirituales que aman, que honran al Señor, que temen al Señor. Debemos de comprender, hermanos amados, que la obediencia a Cristo hasta el último día de nuestra peregrinación, la fidelidad a Él, es aquello que cada uno de nosotros debemos de anhelar. Si usted es un cristiano, usted no puede estar cómodo no obedeciendo a Cristo. Si es un verdadero cristiano, no puede estar cómodo. Pero eso de no estar cómodo significa lo siguiente. No significa que va a bajar la cabeza en esta hora y se va a avergonzar. Y que en 2 minutos se pasó esa incomodidad y después sigue en su misma vida insípida, perversa, maligna, desobediente al Señor Jesucristo. Eso no es un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano, si contempla que ha ofendido al Señor, se arrepiente y se aparta de ese pecado. Él no pone excusas. Él no diserta. Él confía en el Señor. Él le ha encomendado su vida para que Cristo la cuide. Y lo que Cristo establece que es correcto, Él lo acepta por fe. En este versículo 10 también establece, hermanos amados, que habrá una prueba general en la vida, tanto de cristianos como incrédulos. Todos serán probados, pero los verdaderos cristianos serán probados y guardados por el gran poder de Cristo para que triunfen en medio de esas pruebas, en medio de la dificultad. Esto no significa que no podemos pasar por la muerte, no significa, hermanos amados, que no nos podemos enfermar. Significa, hermanos amados, que al final la segunda muerte, esa muerte espiritual, no tiene poder sobre nosotros. En cambio, los impíos, ellos no serán guardados.
sino que para ellos esa prueba será el castigo y el juicio por cuanto no confiaron en el Señor, por cuanto no amaron al Señor, por cuanto no sirvieron al Señor. Por un lado, el Señor ahorita le está ofreciendo su protección a usted. O por el otro lado, usted está observando que si desprecia este evangelio más, usted será dejado solo para que recoja el fruto de su malvada decisión. Observa el verso 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor exhorta a la iglesia a que persista en la obediencia a su evangelio, para que de esta forma ninguno tome su corona o ninguno tome su recompensa. En el capítulo 2 de este libro de Apocalipsis y en el versículo 10, nuestro Señor le prometió a Esmirna una corona. Acá nuestro Señor le dice a la iglesia en Filadelfia que ellos ya poseen esa corona, hermanos míos. Oh, hermanos míos, las promesas que Cristo nos ha hecho a nosotros los verdaderos cristianos, nosotros podemos darlas por sentadas como que son nuestras, ya si permanecemos en Él. Porque las promesas en Él son sí y en Él amén. Para honra y gloria de Dios, hermanos míos. En el versículo 12, nosotros vemos lo que el Señor dijo: al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Quiero que pare ahí. Ese versículo 12 está hablando, hermanos amados, de la promesa que se le dan a los vencedores. ¿Cuál es esa promesa? Ellos gozarán de comunión con Dios y con nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. ¿Le parece poco esa promesa, hermanos míos? Y ustedes que me escuchan en esta hora, como para no esforzarse en caminar agradando al Señor Jesucristo. Él les está prometiendo que si son verdaderos cristianos y vencen, ustedes van a gozar de comunión con Él por la eternidad. No va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento. Él nos va a consolar por la eternidad y vamos a estar sirviéndole, alabándole, honrándole, glorificándole por la eternidad. No va a haber más maldad en nosotros. Que Dios nos ayude para contemplar la hermosura de las promesas espirituales que Cristo nos hace a nosotros, la verdadera iglesia. Y aquellos que no tienen a Cristo entiendan lo que significan las promesas del Señor Jesucristo y se arrepientan de su mal camino y honren al Señor conforme a lo que a Él le agrada, lo que está establecido en la Biblia. Para terminar, pues el tiempo se me ha escapado. Nuestro Señor Jesucristo dice en el verso 13, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el último llamado por misericordia. Anteriormente Él había dicho en el versículo 11, aquí yo vengo pronto. Oh, hermanos míos, Cristo viene pronto. No desprecie esta palabra. No desprecie el Evangelio de Jesucristo.
Recuerde de que sin Cristo nadie estará bien con Dios. Es solamente por Él y por medio de Él y a través de Él que los salvos heredarán el reino de los cielos. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga. Amén y amén.